Con un aspecto que parecía del auto campeón del mundo y con el color azul característico, el Ligier JS41 era una combinación tan bonita como veloz, con su motor Nippon que sonaba particularmente bien. A Oliver Panis se le unieron Martin Blandel y Aguri Suzuki, que se partieron el primer volante del auto. Mientras que Suzuki estaba por petición de Mugen Honda, Blandel se desgañitaba para conseguir todo lo posible de ese auto, obteniendo un podio en Spa-Francorchamps, circuito del piloto. Pero fue Oliver Panis quien obtuvo el mejor resultado del año, un segundo puesto en una carrera que muchos recuerdan, en Adelaida. Esas dos últimas vueltas con el motor Mugen Honda roto, sacando humo blanco en copiosas cantidades, que hacía pensar que el auto se iba a romper de un momento a otro. No lo hizo y eso fue suficiente para que el equipo francés pudiera asegurarse una quinta posición en el campeonato de constructores, que fue más que merecida después de varios años complicados. Estaba claro que el Ligier había completado su vuelta a la zona media de la tabla, la zona donde le correspondía estar. El Ligier JS43, último auto de la marca de Fórmula 1, aunque se puede considerar que el primer Prost era un Ligier a fin de cuentas, se llamó JS45, fue una evolución del JS41, como lo evidencian los pontones laterales tan particulares que tenía el auto de 1995. Como evolución bastante directa de su predecesor, el JS43 no fue un auto brillante, y entre esto y la marcha de Tom Walkinshaw y Tony Dow, el equipo se quedó sin demasiado dinero, lo cual limitó su evolución durante el año 1996. A pesar de ello, el trabajo fue sólido y se obtuvieron algunos puntos en varias carreras de la temporada, destacando el quinto puesto de Oliver Panis en Hungría. Pero es evidente que el día de gloria del JS43 se dio en Mónaco, cuando en unas circunstancias totalmente inusuales y con un Panis en estado de gracia, se obtuvo una victoria tan esperada como merecida. Si no era merecida porque el auto estuviera para ganar, al menos lo era por todos los años que había pasado el equipo con momentos difíciles. De hecho, la victoria era la primera desde 1981 y fue la última del equipo. El JS43 con motor Mugen Honda despidió así una marca como Ligier, casi legendaria para todos los que aman la época de los años 70 y 80 en la Fórmula 1. Lo hizo a lo grande, con una victoria cuando nadie lo esperaba, aunque curiosamente el último punto lo obtuvo Pedro Diniz, quien venía con el dinero de Parmalat, que le iba muy bien a un equipo que poco a poco se iba quedando sin dinero en sus arcas. Eso fue hasta que llegó Alain Prost y se llevó el equipo, aunque hubo cierto intermediario entre el proceso que vio al equipo pasar de Ligier a Prost. Está claro que durante los años en los que Ligier participó en el Mundial de Fórmula 1, fue un pequeño equipo con buenos resultados, con trabajo bien hecho y con una atención al detalle que probablemente ayudaba a que sus autos acabaran resultando suficientemente rápidos y particularmente bonitos. Aunque sean 5 los que estaban en la lista, son muchos más los que son testimonio de ello, y el legado que dejan es sin lugar a dudas inolvidable. En el año 1984, el equipo americano Curb Racing, de propiedad del magnate disquero Mike Carr, dueño del sello homónimo y que tuvo cierto éxito en los 70 como músico de rock, participaba en algunas carreras del campeonato Kart y para ello comisionó al equipo francés de Fórmula 1 para que le diseñara un IndyCar. No era la primera experiencia reciente. Bobby Hillin había comisionado a Williams una adaptación del exitoso FW07 de 1980. Williams le vendió los planos y las especificaciones técnicas y el chasis fue construido por Hillin, quien lo llamó Longhorn, y tuvo una interesante campaña en los campeonatos de 1981 y 1982 de la Kart. Ligier dio un paso más allá y construyó el vehículo que curiosamente llevaba la nomenclatura de LC02, a diferencia de todos sus demás modelos que llevaban la sigla JS. En este caso, y a diferencia de Williams, el equipo galo construyó el vehículo, que era simplemente una adaptación del JS21 de 1983, el auto menos exitoso en la historia de Ligier hasta ese momento. El resultado fue un auto algo contrahecho, con el motor al aire y un cuidado de tratamiento aerodinámico para los estándares de IndyCar de esos años, que tiene el penoso registro estadístico de ser el auto con menos vueltas recorridas en la historia de la Indy. Kevin Cogan clasificó en el lugar 21 en Long Beach, abandonando tras 3 giros por una falla en la transmisión.
Kogan no quiso saber más del auto y para Phoenix el piloto a bordo fue desconocido Michael Chandler, quien no pudo ni siquiera clasificar. Luego venían las 500 millas de Indianápolis. Se necesitaba una velocidad promedio de 200 km por hora para clasificar y en las prácticas el LC02 no pasaba de los 184 km por hora. El buen Carp se aburrió, compró un par de March a última hora y tanto Kogan como Chandler entraron a las 500 millas a bordo de los autos ingleses y del Ligier LC02 nunca más se supo. Para hacer un recuento del equipo en sus años en la Fórmula 1, los pilotos que pasaron fueron Jacques Laffite, Jean-Pierre Jarier, Patrick Depailler, Jack Hicks, Didier Pironi, Jean-Pierre Jawil, Patrick Tambay, Eddie Cheever, Raúl Bossel, Francois Gesnaut, Andrea de Cesaris, Philippe Striff, René Arnoux, Philippe Alliot, Stefan Johansson, Olivier Groulian, Nicola Larini, Thierry Boutsen, Eric Comas, Martin Blanden, Marc Blanden, Eric Bernard, Frank Lagorce, Olivier Panis, Aguri Suzuki y Pedro Diniz. En cuanto a motores que utilizó el equipo Ligier en la Fórmula 1, comenzaron su participación con Matra, siguieron con Ford Cosworth, Renault, Megatron, Jat, Lamborghini y terminaron su participación en la máxima categoría con Mugen Honda. Como un reconto por su paso en la máxima categoría, Ligier comenzó como un equipo de mitad de tabla, logrando la posición de quinto a octavo en los primeros 3 años. En sus mejores resultados fueron los años 1979, 1980 y 1981, donde lograron respectivamente el tercer, segundo y cuarto puesto en el campeonato de constructores. Luego vinieron los años complicados y difíciles, para retirarse en sus últimos 4 años, de 1993 a 1996, tal cual comenzara entre los puestos quinto y sexto entre esos últimos años. Para hablar de la actualidad de la marca, la línea de modelos Ligier se compone actualmente de la línea de microautos IXO y la línea X Pro de pequeños vehículos comerciales y 2 líneas de vehículos abiertos tipo Roadster, Bebop Beep. La compañía también produce una línea de quads y vehículos todoterreno B-Pro, B4 y B-Track. IXO o Ambra tienen 1 o 2 metros y medio de largo, 2 asientos y motor delantero. Los motores incluyen 2 cilindros de 4 tiempos diésel de alrededor de medio litro de cilindrada y motores eléctricos.